Capítulo 9, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Amén. En lugar de llevarle a una celebración por este milagro maravilloso y extraordinario que nuestro Señor había obrado en la vida de este hombre, le arrastran a una inquisición. Lo llevan delante de los fariseos para responder por su curación como si hubiese hecho algo malo. Al parecer fueron los vecinos del hombre quienes creyeron que un acontecimiento tan maravilloso debía ser investigado. Ahora, por el contexto, parece ser que los fariseos mencionados aquí se trataba del Concilio de Jerusalén, quien en su mayoría estaba compuesto por fariseos. Recuerdan que por allá al comienzo del estudio del Evangelio habíamos visto que los fariseos era la secta más numerosa en Jerusalén en los días de Cristo. Y seguramente el concilio, que era un grupo de ¿cuántos hombres pertenecían al concilio de Jerusalén? 72. 70. En su mayoría debieron ser fariseos. Recuerdan que ante ellos ya nuestro Señor había litigado en el capítulo 5. Ya el Señor había luchado contra ellos cuando hubo un problema por realizar el milagro de sanar al paralítico del estanque de Betesda, que también fue en día de reposo. Y parece ser que este concilio fue ante quien llevaron a este hombre, seguramente los vecinos, porque solamente ellos tenían el poder de excomulgar a alguien en Jerusalén. Y se habla de los fariseos. Ahora, ¿qué podemos pensar cuando escuchamos el término de un fariseo? Es un término generalmente que nos da la idea de qué cosas. ¿Qué dice, hermano César? De una persona traicionera que no se puede confiar en ella. Una persona hipócrita, una persona doble, mala, religiosa. Mire que estos hombres estaban discutiendo acerca de lo que el Señor había hecho. Había debate entre ellos. Más adelante vamos a mirar que estaban divididos por la religiosidad y el fanatismo
que los había convertido en seres insensibles. En vez de alegrarse por la sanidad de este hombre, porque era alguien que había estado ciego durante toda su vida, estos hombres están tratando de buscar ocasión para atacar y dañar a nuestro Señor. A estos hombres las reglas y las normas realmente, los mandamientos que Dios había dado, o sea, los habían llevado al punto de añadir mandamientos al mandamiento, mandamientos de hombres, y ellos eran los que establecían lo que estaba bueno y lo que estaba malo, lo que se podía y lo que no se podía hacer. Su religiosidad estaba por encima de su amor y su compasión al prójimo. Desde su punto de vista, algo andaba muy mal. Para ellos algo estaba mal. Y aquí se encontraba este pobre hombre frente a semejante jauría. Estos hombres estaban dispuestos a despedazarle por cualquier cosa que dijese en contra o a favor de aquel Galileo llamado Jesús. Ahora podemos encontrar aquí algo práctico, ¿no? Cuando creeríamos que la gente se va a alegrar con nosotros por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, cuando creeríamos que los más cercanos van a celebrar con nosotros y se van a regocijar por lo que Dios ha hecho, entonces resulta que pasa lo contrario. Se enojan, vienen los ataques, se levanta la oposición, y los que antes eran nuestros mejores amigos ahora se convierten ¿en qué? En nuestros peores enemigos. Así es. Viene el ataque cuando llegamos a Cristo, cuando Dios hace algo en nosotros. La gente, en vez de sentirse contenta por lo que el Señor ha hecho, entonces vienen sobre nosotros a tratar de hacernos daño. Versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Al parecer, Juan menciona esto por dos razones. La primera, la constante disposición de nuestro Señor a hacer obras de misericordia en el día de reposo. Como ya lo dije, el Señor ya había hecho algo en el día de reposo y parece como si lo hiciera de manera intencional. Y la segunda, la aguda enemistad entre los líderes religiosos de la nación, quienes consideraban a nuestro Señor como un quebrantador de la ley. Pero realmente, ¿qué estaba buscando nuestro Señor Jesucristo al hacer estas cosas en el día de reposo? ¿Qué quería? ¿Cuál era el objetivo? Enseñarles a través de esto y que vieran su condición, la que estaba. Y mostrarles La impiedad también que tenían. la realidad de la ley. Sí, mostrarles que ellos habían inventado leyes dadas por sí mismos, pero el Señor les está mostrando el verdadero sentido. Les va a mostrar que el reposo no fue hecho para que el hombre se abstuviera de una serie de cosas, sino que realmente el reposo fue para bienestar del hombre. Por eso en ese día no se prohibirán las obras de misericordia. Pero estos hombres habían levantado una serie de mandamientos con respecto a este día
algo impresionante lo que habían hecho. Llegaron al punto de decir que si por lo menos alguien trabajaba en la sastrería y de pronto por ocasión seguramente un botón se le quedaba dentro del bolsillo y lo cargaba el día de reposo, entonces ya estaba trabajando. Imagínense. Que si una gallina puso un huevo en el día de reposo, la gallina trabajó. ¿El huevo se puede o no se puede comer? ¿Qué había que hacer con esa gallina que había quebrantado el sagrado día de reposo? Todas esas cosas surgían en la mente de estos hombres, o sea, llegaron al punto de ser tan religiosos, tan legalistas, tan extremos, que debatían todo eso. Pero realmente nuestro Señor quería mostrarles cuál era el verdadero deseo y cuál era el propósito de Dios para el hombre en ese día. Hacerles ver que las obras de misericordia son totalmente coherentes con la santificación del día de descanso. Dios nunca tuvo la intención de que el hombre impidiese un acto de bondad en el día sábado. Es difícil encontrar algún momento en el que la caridad no sea oportuna. Y dado que es la mejor de las virtudes, sus obras son las más adecuadas para el mejor de los días. Entonces, ¿estaba nuestro Señor Jesucristo violando el día de reposo? No lo estaba haciendo. ¿Y qué necios eran estos hombres añadiendo mandamientos al mandamiento? Olvidando lo realmente importante, el amor al prójimo. Todo tipo de legalismo que descuide y olvide las necesidades de nuestros semejantes es peligroso y extremo. En algunos países orientales se han dado cuenta que hablan de religión y de espiritualidad, y mientras las vacas, e incluso veía un documental, las ratas, hay un lugar en donde las ratas son sagradas para ellos, y eso hay por todas partes, parece el Congreso de la República. Es algo feo. Y las ratas son gordas, caminando por todas partes de ese lugar, de ese pueblo. Se comen los graneros, eso, mejor dicho, la mayoría de la comida que produce, se la devoran estos animales porque son una plaga. Y los niños están enfermos, desnutridos y muriéndose de hambre. Entonces uno se pregunta, ¿para qué una religión de esas? ¿De qué sirve una religiosidad de esas? Que los hombres sean indiferentes e inmisericordias para con los demás. Es una religión que no sirve para nada, que olvida lo que Dios desea y lo que Dios ha mandado, el amor al prójimo. Que el Señor nos guarde del fariseísmo y el legalismo, porque los hombres tenemos la tendencia a ser religiosos y legalistas, a ir a los extremos, a agregar mandamientos que Dios no ha dado y a poner sobre los demás cargas pesadas que muchas veces, como lo hacían los fariseos, nosotros no queremos tocar ni siquiera con un solo dedo. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo:
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. La pregunta por parte de los fariseos es la misma que ya habían hecho los vecinos. ¿Cómo fue que te abrieron los ojos? Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Y me imagino a este pobre hombre, otra vez. Pero ya les dije que me puso lodo, que escupió, que me puso lodo en los ojos, me mandó al Siloé a lavarme y fui y me lavé y vi. Ya les dije. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Vuelve y juega. Y su respuesta fue una repetición sincera y clara de lo que ya había contado, de las cosas como ocurrieron. Es digna de atención la valiente franqueza con que este hombre relata su historia ante aquel importante tribunal judío. Los judíos, en especial el concilio, ellos tenían la autoridad en ese momento para juzgar. Ellos eran la ley. Todas las cosas las podían juzgar ellos. Imagínense este pobre hombre otra vez contando su historia allí. Bueno, les dije que me puso lodo y que me lavé y que ahora veo. Aquí el hombre no mencionó a Jesús como lo había hecho antes. Y parece ser que ya todos los fariseos, todo el concilio, sabían de quién se trataba cuando dice, me puso lodo. Pero más que interesarse por la salud del hombre o por glorificar a nuestro Señor, estos fariseos preguntaban por malicia, buscando ocasión para atacar y dañar al Señor. Estos hombres pensaban que solamente ellos agradaban y servían a Dios. Se creían los únicos, los portadores de la verdad. Nadie más la tenía, solamente ellos, los únicos que agradaban a Dios. ¿Y qué podemos aprender de esto? También que el Señor nos guarde de esa actitud. Porque la religión hace que el hombre se sienta grande, se sienta autojustificado, diga, uy, yo cómo soy de bueno. Pero la fe verdadera, ¿qué hace en el creyente? ¿Cómo se ve una persona que realmente ha creído? Indigno pecador. Reconoce que es un pecador. El apóstol Pablo fue el hombre que más revelación tuvo en el Nuevo Testamento. Todas las cosas pertenecientes a la iglesia le fueron dadas a él. Y fue el más grande de los apóstoles de Jesucristo. Bueno, Pedro también fue un apóstol especial enviado a los judíos, ¿no? Pablo fue enviado a los gentiles. Pero Pablo, hablando acerca de sí mismo, dice de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mientras la religión hace que el hombre se sienta grande, la fe verdadera hace que el hombre se sienta pecador, indigno, limpiado y lavado por la sangre de Cristo. La fe verdadera nunca hará que las personas sean orgullosas, porque Dios resiste ¿a quiénes? Al altivo, al soberbio. Dios lo mira de lejos. Pero ¿a quién escucha? Al humilde. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos.
Parece ser que el concilio se dividió. La gran mayoría estaban en contra del Señor, dispuestos a aprovechar, como ya lo dije, cualquier ocasión para calumniarle, para acusarle y para hacerle daño. Estaban los que decían: este hombre no procede de Dios, es un hombre malo porque no guarda el día de reposo. Alguien enviado por Dios, según ellos, nunca iba a violar el santo día de reposo. Y por supuesto, como ya lo dije, se trataba de algo infundado, algo que no correspondía a la verdad, porque nuestro Señor no violó el día de reposo. Y por otro lado estaban aquella pequeña minoría que hacían la pregunta: pero ¿cómo puede alguien que no ha sido enviado por Dios llevar a cabo un milagro tan asombroso? Y estaban divididos. El concilio se dividió. ¿Recuerdan quién fue el hombre que vino al Señor Jesús de noche? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? De los principales en Israel. Era un maestro. ¿Y qué le dijo Nicodemo al Señor Jesucristo cuando vino a él de noche? ¿Qué le dijo? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Al parecer, en el concilio, en el gran concilio de Jerusalén, habían hombres que secretamente creían en el Señor Jesucristo. Un tal Nicodemo, un tal José de Arimatea, más adelante un tal Gamaliel. Y seguramente esa pequeña minoría estaba en contra de la mayoría. La mayoría decía: no, este hombre no procede de Dios. ¿Cómo va a proceder de Dios si viola el día de reposo? Es un hombre malo. Y estaban ahí esos creyentes, ¿cómo podríamos llamarlos? Secretos. Hablando a favor del Señor, diciendo: si no fuese enviado de Dios, no podría hacer estas señales y estas obras que hace. Y estaban divididos. Otra versión dice que no se ponían de acuerdo. Y vemos que el Señor Jesucristo siempre causa división. En cualquier grupo siempre están los que están con Él y los que están en contra de Él, los que están a favor y los que están en contra. En toda clase de grupos siempre están los que le siguen y los que se confían a Él y los que le desprecian. Y como dice un comentarista, no todas las divisiones son necesariamente malas, ni toda la concordia y unidad es necesariamente buena. A veces es mejor estar unidos y divididos por la verdad que unidos por el engaño y el error. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo estaban ciegos de corazón. Vemos que más adelante el Señor les declarará abiertamente: ustedes están ciegos y no pueden ver. El Señor obró este milagro en los ojos de este hombre para demostrarles a estos religiosos que los que realmente estaban ciegos eran ellos. Ahora, lo consideraron quebrantamiento del día de reposo. Ellos no se daban cuenta que el Sabbat no fue hecho
para establecer normas, leyes con respecto a ese día, sino para beneficio del hombre, de su cuerpo y de su alma. Curar a un enfermo no era quebrantar el día de reposo. Ahora, pregunto, ¿quiso nuestro Señor enseñarnos que debemos hacer lo mismo todos los días sin dedicar un tiempo para Dios? ¿No? Que todos los días son iguales y que no debemos apartar tiempo especial para honrar y adorar su nombre. El día de reposo es un día que debe ser tenido en cuenta para ayudar al necesitado, para las obras de misericordia, para hacer el bien. A veces pensamos que el día de reposo es un día de flojera, de holgazanería, de no hacer nada, de quedarnos en la casa durmiendo hasta tarde. Y decimos, este es el día que agrada al Señor. Y es verdad, mis hermanos, que aunque no tenemos que guardar el día sábado como lo hacían en el Antiguo Testamento según la ley, porque pues no vivimos bajo la ley, aunque no estoy diciendo tampoco con esto que la ley de Dios haya pasado y que no tenga tampoco algo que ver en el presente, pero a veces nos vamos al otro extremo. Y entonces le pregunta a uno a algunas personas, ¿por qué no asistió el domingo, mi hermano? ¿Por qué no lo vi el domingo en la congregación? Ay, hermano, lo que pasa es que me dio pereza, lo que pasa es que se me hizo tarde, me visitó un familiar, se me enfermó el gato. Tantas respuestas que le dan a uno. Alguien decía una vez, se me cayó una pared. Y le dan a uno cualquier cantidad de respuestas. Pero entonces uno se pregunta, pero entonces ¿dónde está la prioridad de tener un tiempo para Dios? ¿Dónde está el que Dios ocupe el primer lugar en mi vida? Si Dios es el más importante, entonces ¿por qué no le doy un tiempo a Él? Para honrarle, para reverenciarle y para cumplir con su mandamiento de no dejar de congregarme. Porque es un mandamiento para la iglesia, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Parece que en la congregación de los hebreos ya habían unos que se perdían los domingos y como que más en el mes de diciembre. Y a ellos, el Señor por medio de su palabra exhorta y les dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, ¿qué hacemos? ¿A qué venimos a congregarnos? ¿Cómo? Tener comunión con los santos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es importante, es importante. Entonces, no guardemos el sábado como lo hacen algunos legalistas modernos. En cierta ocasión hablaba con un adventista y este hombre me decía, no, es que yo el día viernes a las 6 de la tarde alzo de obra. Y retomo el sábado a las 6 de la tarde. Y guardaba el sábado, según él. Entonces le pregunté, bueno, pero dígame algo, ¿usted qué hace el resto de semana? ¿Usted qué hace el lunes? ¿Qué hace el jueves? ¿Qué hace el martes? Y el hombre me decía,
No, pues el lunes tomo, me emborracho. El martes robo y cometo adulterio. El miércoles digo mentiras y engaño. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿Dios quiere días santos o vidas santas? ¿Sí? ¿Para qué sirve guardar un día de reposo legalistamente? ¿Para qué sirve hacer algo cuando con mi vida no estoy agradando a Dios como debiera ser? Por eso dice el apóstol Santiago, o cumplo la ley o no la cumplo. Pero nosotros sabemos que si se tratara de cumplir la ley, ¿quién podría ser justificado delante de Dios? Nadie. Ninguno. Por cumplir la ley, nadie se puede justificar con Dios. Entonces, más importante que un día santo es una vida santa. Todos los días deben de ser consagrados a Dios y para honrarle y para tener comunión con Él. Cierto hombre de negocios ordenó a sus empleados un sábado que el domingo por la mañana fueran al puerto para descargar un buque recién llegado. Un joven contestó tranquilamente: Señor, no puedo trabajar los domingos. Aquel jefe le respondió: usted ya conoce el reglamento. Sí, señor, lo conozco, y aunque soy el sostén de mi anciana madre, no puedo trabajar los domingos. Bueno, pues suba usted a mi despacho y la secretaria le entregará su carta y su dinero. Por 3 semanas anduvo el joven buscando trabajo, y cierto día se presentó un banquero al comerciante incrédulo preguntándole si había una persona que pudiese recomendarle. Necesitaba a alguien honrado y fiel para que trabajara como cajero en un banco. El hombre mencionó al joven que había despedido y lo recomendó como persona. Entonces el otro le preguntó: ¿pero si usted lo despidió? Sí, señor, le dijo, lo despedí porque no quería trabajar los domingos. Pero alguien que pierde su trabajo por no ir en contra de sus principios y conciencia será alguien de confianza. Y de esa manera aquel hombre impío recomendó a este muchacho para que le dieran el trabajo en el banco y no trabajaría los domingos. Interesante, ¿no? Dios obra cuando nosotros le servimos en integridad y en fidelidad. Dios obra. Y a veces pensamos, bueno, si no trabajo el día domingo, me voy a quedar sin el sustento, o me voy a perder la venta y me va a ir mal. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros y Él sabrá recompensarnos cuando hacemos las cosas bien, como debe ser. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Al menos esa división que se dio entre el concilio tuvo efectos positivos.
Estos fariseos vieron necesario investigar el caso más a fondo y vuelven a preguntarle al ciego, ¿qué dices tú? Ya no le estaban preguntando si el milagro era o no era cierto, sino qué opinaba acerca de aquel que le había abierto los ojos. ¿Qué decía el ciego acerca de Jesucristo? ¿Qué dices tú? Evidentemente es una pregunta que indagaba en cuanto a la persona que había realizado el milagro. Parece como si la intención de estos hombres era sacar algo de este hombre con lo cual pudieran tener más pruebas en contra de nuestro Señor. Y sin embargo, la respuesta del hombre es bastante importante y significativa. ¿Qué dice? Que es profeta. Él creía que el Señor Jesucristo había sido alguien enviado por Dios, como lo fue Elías en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? ¿Quién era un profeta? En el Antiguo Testamento. ¿Quién? Alguien que hablaba en el nombre de Dios, alguien que hablaba por Dios, alguien que Dios respaldaba con señales milagrosas. Y este hombre pensaba esto acerca de nuestro Señor. Ahora, nos daremos cuenta que no es lo mismo pensar que Cristo es un profeta a creer que Él es el profeta del cual habló Moisés. ¿Recuerdan qué había dicho Dios por Moisés al pueblo? Que les levantaría ¿qué? Profeta. Y que a ese profeta deberían ¿qué? Oír. Porque aquel que no oyese a ese profeta sería quitado del pueblo. Y efectivamente, Cristo es el profeta. No un profeta, sino el profeta. La palabra que Dios habló por boca de Moisés se cumplió en él. Ahora Cristo no es solamente el profeta. Sabemos que es muchísimo más. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda cuál es el propósito por el que Juan escribió este evangelio? Mostrar a Jesús como Dios. Como Dios. Dice, estas cosas os escribo para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Podemos creer que el Señor Jesucristo es un profeta y sin embargo dejarlo ahí. Podemos creer que Jesucristo es el profeta, el enviado, el Mesías de Dios, y que Dios ha hablado al mundo en él y por él. ¿Recuerdan lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 1? Dice, Dios habiendo hablado a los padres en otro tiempo por los profetas, de muchas maneras Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo. Dios estuvo hablando al mundo en Cristo. Por eso alguien decía acerca de ese pasaje, la última palabra de Dios a los hombres es en Cristo. La forma como Dios ha hablado a los hombres en estos postreros y últimos días es en su Hijo. Por eso los que dicen, ay, Dios me habló, la profeta fulana de tal me dijo que le diera el diezmo. Nada que ver con la palabra del Señor. Eso no corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. ¿Quiere usted saber cuál es la voluntad de Dios
¿cuál es la voz de Dios para nosotros? Escucha al Señor Jesucristo. Ahí está la palabra. Y vemos algo interesante y hermoso acá. Y es que este pobre hombre, antes limosnero y ciego, tiene una teología más sólida que estos maestros estudiosos y eruditos de la ley. Dijo un comentarista algo que me pareció interesante. A menudo encontraremos una teología más sólida y piadosa entre sastres, zapateros y personas humildes que entre cardenales y obispos. Y eso corresponde a lo que Dios ha dicho, que a los sabios de este mundo Dios los enloqueció y a Él le plació mostrarse y revelarse a los pobres, a los simples, a los menospreciados, a los insignificantes, a los que no somos nada, a nosotros, porque Dios escondió cosas que desearon saber en la antigüedad sabios y eruditos y nos las ha dado a nosotros que somos niños, porque le plació hacerlo de esa manera. Y le damos gracias al Señor por lo que nos muestra por medio de su palabra. Oremos.